Micología, generalidades e importancia. Son varias las características biológicas de los hongos. 1. Eucariontes. 2. Heterótrofos. 3. Talo, o también llamado hifa unicelular y pluricelular. Pared celular constituida por quitina, glucanas, una membrana celular formada por el lípido ergosterol como lípido diferencial, mitocondrias con características de crestas planas y la existencia de una reproducción sexual y o asexual dada por conidias o esporas. En esta imagen podemos observar colonias características de micromicetos del tipo levaduriforme, así como micromicetos del tipo filamentoso, características que pueden tener los hongos, ya que pueden ser levaduras o filamentos, también llamados coloquialmente mohos. Estos micromicetos tienen que ser observados con la ayuda de un microscopio. Por otra parte, los primeros hongos que fueron descritos fueron los macromicetos. Aquí tenemos la Amanita muscaria como uno de los ejemplos clásicos de hongos macromicetos, los cuales fueron descritos por la observación del ojo humano. Existen características biológicas de los hongos que son la ubicuidad, los procesos degradadores y la biodiversidad. Se sabe muy bien que los hongos, además de causar daño, también pueden causar beneficios. En esta tabla podemos observar un bloque de hongos micromicetos, como son Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Rhizopus. Otro bloque de macromicetos, como es Amanita, Russula y Gelbela. Y otro bloque de micromicetos, que es Coccidioides, Histoplasma y Paracoccidioides. Existen las patologías que pueden generar los hongos, las cuales son micosis, que se refiere a la presencia del hongo en el huésped, alergia, que es la generación de un estado alérgico, generalmente hipersensibilidad tipo 1, debido al consumo o inhalación de alguno de los componentes del hongo sin que el hongo esté presente en el huésped. Micotoxicosis, que es el consumo de toxinas generadas por los hongos, los cuales pueden generar daños hepatotóxicos, nefrotóxicos y neurotóxicos. También existen hongos que pueden causar daño en plantas, que serían fitopatógenos, y a los hongos del medio ambiente se les considera unos excepcionales degradadores, como pueden ser de papel y textil. Por otra parte, la presentación clínica llamada micetismo, que se refiere al consumo de hongos macromicetos que pueden generar en dosis bajas estados de alucinación del tipo visual o auditiva. Los estados benéficos de estos hongos pueden generar, por lo que vemos aquí, la producción de antibióticos, de vitaminas. Esto tiene una importancia relevante en la biotecnología, formación de ácidos orgánicos, de colorantes. En el caso de los macromicetos, como estados benéficos, generan micorrizas, que son buenos fijadores de nitrógeno para el suelo. Y la degradación de diferentes estatus biológicos es una característica de todos estos hongos. Otro ejemplo que tenemos aquí es la presencia de Pleurotus y Agaricus, que son macromicetos que en perjuicio pueden generar alergias, degradación de madera, pero generalmente algunos de estos pueden consumirse como alimentos. Es el caso de Agaricus, que tradicionalmente lo conocemos como champiñón. Tenemos otros hongos como la Entomoptora y el Conidióbulos, que pueden generar micosis, Cándida y Malassezia, que presentan una endosimbiosis con las superficies corporales de humanas y animales, pero que en ciertos estados de alteración pueden generar micosis. Y un macromiceto como Clavices purpurea
o psilocibes o inocibes que pueden generar micetismo, pero en algunos estados psicotrópicos pueden ser utilizados para el tratamiento psiquiátrico y ginecológico, ya que este tipo de toxinas no generan adicción. Dentro de la clasificación de los hongos, se han encontrado dentro de los reinos que plantea Whitaker en 1969, que hay representantes en 3 reinos diferentes, uno en el cromista, otro en el protozoa y finalmente el gran reino de los hongos, o llamado también fungi o eumicota. Dentro de este existen varias familias, pero las 3 más relevantes donde se ubican hongos generadores de patologías en el caso de humanos animales son estas 3 familias o filas, que son cigomicotina, ascomicotina y basidiomicotina. Los hongos tienen diferentes formas de reproducción. Dentro de estas formas sabemos que hay una sexual y una asexual. La sexual se genera a partir de procesos meióticos y las esporas tienen el nombre de acuerdo a la familia que corresponde. Entonces en los cigomicetos o cigomicotina tengo cigospora, en los ascomicotina tengo ascosporas y en los basidiomicotina tengo basidiosporas. En el caso de la forma sexual existen, digamos, 2 grandes grupos que son esporas de origen exógeno, que van a formar los conidios, y estos conidios pueden estar originados de la hifa o talo, o de estructuras especializadas que surgen de este talo o hifa, que se llaman conidias blásticas. Y por otra parte, tengo las de origen endógeno, que están dentro de una bolsa específica y que se llaman esporangiosporas. Lo que estamos viendo en esta imagen es una representación de esporas de reproducción sexual, donde tengo ascosporas, cigosporas y basidiosporas. Las ascosporas son las esporas contenidas dentro de este saco que se llama asca. Las cigosporas contenidas dentro de este saco que se llama cigosporangio, y las basidiosporas contenidas dentro de este saco que se llama basidia. En la siguiente transparencia podemos observar una serie de estructuras de reproducción asexual, las cuales nos pueden dar a entender la gran diversidad de formas que hay de las conidias, básicamente aquí visualizadas en diferentes formas, células unicelulares o pluricelulares que conforman a las formas de reproducción asexual. La manera de entender la generación de estas conidias se denomina conidiogénesis. Y existe una serie de formas conidiogénicas que se denominan conidiogénesis blástica, conidiogénesis tálica, conidiogénesis de secesión esquizótica, secesión reolítica. En resumen, se considera que hay 10 formas diferentes de conidiogénesis, del tipo 1 al tipo 9, donde cada una de estas tiene diferentes evoluciones que se pueden ir visualizando en temáticas más profundas. Aquí podemos observar los ejemplos de las conidiogénesis blástica en la parte superior, y en la parte inferior lo que tenemos la tálica y la generación de diferentes estructuras de reproducción. Estas estructuras de reproducción son muy importantes para la micología, ya que son las que se consideran importantes en la clasificación taxonómica de géneros y especies. Tenemos la otra que decíamos, las esporangiosporas, que pertenecen básicamente a la familia de los cigomicetos y que están generalmente dentro de una bolsa, que en este caso se denomina esporangio, y dentro de ella sufren un proceso de maduración
dentro del cual el rompimiento de la bolsa ocurre después de un proceso de envejecimiento y se liberan todas las esporas al medio ambiente. Dentro de estas estructuras que dan sostén a estas esporangiosporas y a estos esporangios, bueno, hay diferentes esporangios y formas que pueden tener. La que veíamos con anterioridad era una bolsa esférica, y aquí tenemos estas bolsas alargadas o pequeñas bolsas que van relacionándose con los contenedores de las esporangiosporas. Viendo de manera un poco más particular lo que serían estructuras de reproducción del tipo conidia, un ejemplo que tenemos son las artroconidias, que son la forma, digamos, más primitiva de las reproducciones, pero la más efectiva, ya que lo único que sucede es un rompimiento del segmento de cada uno de las hifas, y cada uno de estos genera un artroconidio. Cada artroconidio es capaz de generar un nuevo hongo. Aquí tenemos un hongo contaminante tradicional de la tierra, que es el Geotrichum, y enseguida tenemos un hongo muy importante para la micología porque es altamente patógeno, como es el Coccidioides imitis, que también forma artroconidias. Por otro lado, bueno, estos hongos pueden tener segmentaciones o no en su talo. Cuando no tienen segmentaciones se llama talo no septado o cenocítico, y cuando tiene segmentaciones se llama talo septado. Existe otra condición importante en el caso de los hongos levaduriformes, y es estas presentaciones que se pueden generar a partir de un hongo cuando éste se convierte de levadura a filamento. Tenemos las células levaduriformes del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos a las células filamentosas o hifas verdaderas. Y en el centro tenemos una estructura que se llama pseudohifa, que aparenta ser un filamento, pero realmente no lo es. ¿Cómo diferenciamos estas diferentes fases? A esta característica de convertirse de levadura a filamento se le llama dimorfismo. Es una actividad que puede ser reversible dependiendo de condiciones nutricionales y de temperatura, y también de concentración de oxígeno. Y lo que tenemos es que a 37 grados la levadura forma su conidia, denominada blastoconidia, o también llamada gema, ya que este proceso se llama gemación. Y en el caso de la hifa verdadera, lo que vamos a tener es el alargamiento de esa blastoconidia para formar un filamento. Esto nos lleva a una prueba que se hace en el laboratorio para diferenciar la formación, en el caso de Cándida, de lo que llamamos el tubo germinativo o tubo germinal, que es la característica que tiene Cándida albicans de a 37 grados en un suero equino o suero humano, en un transcurso de menos de 2 horas, poder formar un filamento. Pero las levaduras a su vez pueden generar algo que se llama pseudohifa, y la pseudohifa es la formación de un alargamiento de las células aparentando ser un filamento verdadero. Estas pseudohifas, lo que sucede realmente es que son conidias o blastoconidias que no se separan de la madre, y entonces aparentan un alargamiento de la blastoconidia, asemejando una aparente hifa o filamento. Esta condición o estas condiciones de levadura, pseudohifa o hifa verdadera, muchas veces las podemos encontrar en el mismo cultivo. Tenemos otra estructura que se llaman las macroconidias. Aquí estamos viendo unas macroconidias que surgen del talo, y que estas macroconidias están segmentadas de una característica fusiforme, o sea, forma de uso, más anchas en su centro, más angostas en sus extremos, y que son muy importantes para la identificación sobre todo de dermatofitos. Por otra parte tengo conidias que están
agrupadas de diferentes maneras en la terminación de una estructura especializada llamada vesícula, de la cual surgen unas prolongaciones que pueden ser fiálides o pueden ser esterigmas, y de la cual surgen las conidias, formando estas gran cantidad de concentrado de conidias. A toda esta estructura en completo le llamamos cabeza conidial. Y a partir de la cabeza conidial, pues se pueden diferenciar de manera muy oportuna lo que serían diferentes formas o especies de Aspergillus. Tenemos otra estructura de reproducción que son las clamidoconidias. Y las clamidoconidias pueden ser de dos tipos: las que terminan en las prolongaciones de la hifa, que se llaman clamidoconidias terminales, o las que surgen entre lo largo de la hifa y se llaman clamidoconidios intercalares. Estas estructuras se diferencian debido a que forman una forma esférica de doble pared, y a partir de esta se puede generar la formación de un nuevo hongo. En el caso de las estructuras levaduriformes, como ya habíamos mencionado, bueno, pues tenemos esta clásica tinción de Gram que se utiliza para identificarlas, y lo que estamos viendo es la formación de la gemación, o también llamada blastoconidia. Por último, tenemos la forma de los zigomicetos clásica, que es formar el esporangio y dentro las esporangiosporas. Y una característica que se relaciona con este tipo de zigomicetos es precisamente la presencia de micelios que no tienen segmentos, micelios denominados cenocíticos. Pasemos a la clasificación clínica de las micosis. La clasificación clínica de las micosis ha sido establecida por la Organización Mundial de la Salud, y estas se dividen en superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Existe una institución internacional que se encarga de la reclasificación y de la denominación de las diferentes micosis que van ocurriendo en el mundo. Esta institución es el ISHAM, que es el International Society for Human and Animal Mycology, que lo que hace es que determina el estado de la enfermedad que se presenta por la infección fúngica, y se designa una descripción específica de la patología y del género o especie que la está causando. Esto quiere decir que para definir a una patología micótica se debe decir cuál es la patología generada y cuál es el género y la especie que la está causando. Un ejemplo sería esofagitis causada por Candida albicans, o pulmonía causada por Pneumocystis jirovecii. Dentro de estas características de las enfermedades micóticas establecidas por la OMS, existen ciertas particularidades, y estas son las que estamos mencionando aquí, que son las micosis superficiales. Suelen ser muy frecuentes, se distribuyen de manera amplia en toda la geografía del planeta, son infecciones que se adquieren por contacto directo y son generalmente curables. En el caso de las micosis de tipo subcutáneo, lo que tenemos es que son relativamente frecuentes, tienen una distribución geográfica restringida, principalmente se le considera enfermedades de tipo rural. Se contrae la infección por traumatismo cutáneo, son consideradas como infecciones de tipo ocupacional, y a excepción de la esporotricosis son difícilmente curables. Por otra parte, tenemos a las micosis sistémicas. Estas micosis sistémicas son poco frecuentes, tienen una distribución geográfica restringida, la infección es por inhalación,
y son curables siempre y cuando sean diagnosticadas oportunamente. Y el último grupo, que finalmente suele ser el más importante para la micología médica, que son las micosis oportunistas. Estas son muy frecuentes, su distribución geográfica es amplia. La infección puede ser por contacto directo, traumatismo cutáneo o inhalación. Y mientras no se corrija el factor de oportunismo, habrá altas probabilidades de recidivas. Los siguientes datos nos van a hablar de qué tan frecuentes son las micosis en la República Mexicana de acuerdo al número de casos, mayor o igual a 100 por año, pues las más frecuentes son dermatofitosis, pitiriasis versicolor y candidosis. Las micosis y pseudomicosis relativamente frecuentes en la República Mexicana, donde el número de casos es mayor o igual a 5 pero menor a 100 por año, son esporotricosis, actinomicetoma, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, criptococosis, cromoblastomicosis, eumicetoma, coccidioidomicosis, aspergilosis y mucormicosis. Las micosis poco frecuentes en la República Mexicana, donde hay un menor o igual número de 5 por año, son la tiña negra, la piedra negra, la blastomicosis, la hialoifomicosis, la piedra blanca, la basidiobolomicosis y la feomicosis. Considerando la distribución en la República Mexicana de estas micosis de acuerdo al clima, podemos observar en esta imagen una división de acuerdo al clima en clima tropical, clima árido y seco, clima templado subtropical y distribución amplia en cualquiera de estos climas. En el tropical tenemos pitiriasis versicolor, tiña negra, micetoma y feoifomicosis. En el árido y seco, la coccidioidomicosis. En el subtropical, esporotricosis, cromoblastomicosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis. De distribución amplia, dermatofitos, candidosis, aspergilosis, criptococosis y mucormicosis. Vamos a pasar a ver los mecanismos de infección que utilizan los hongos para ingresar al organismo. Estos se pueden dividir en dos grupos, exógenos y endógenos. Los exógenos son contacto directo, traumatismo en la piel y la inhalación. Y en el caso del endógeno, generalmente se van a presentar por una exacerbación de la microbiota que se encuentra como comensal en los tejidos humanos y que, debido al descontrol que existe en las superficies, ya sea piel o mucosas, aprovechan para parasitar y causar enfermedad. Veamos los nichos de las diferentes micosis señaladas por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de las micosis superficiales, se habla de un contacto directo con el medio ambiente, con la tierra, con las plantas, donde generalmente están habitando estos hongos que después causarán enfermedad. También tenemos que en el caso de las micosis subcutáneas, aquellos elementos que puedan generar heridas, o sea, traumatismos cutáneos o traumatismo en mucosa, pueden penetrar al organismo y causar las diferentes enfermedades subcutáneas. No solo se restringe a lo que sería el rastrojo o plantas secas o espinas, sino también aquí entra lo que sería la madera, el vidrio, la cerámica, los metales, pueden estar participando en la formación de
traumatismos y la inoculación del agente patógeno. Por otra parte, en la enfermedad de tipo oportunista es muy importante los estados de inmunodeficiencia, ya que el paciente es más susceptible de adquirir enfermedades y estas generalmente van a ser de tipo oportunista conforme a la lista que habíamos mencionado. ¿Qué mecanismos de acción patógena emplea el hongo para causar enfermedad? Son el enzimático, el mecánico, el sensibilizante y el tóxico. El enzimático se refiere a la secreción de diferentes tipos de enzimas capaces de causar daño a los tejidos. Pueden ser del tipo proteasas, lipasas, esterasas, hemolicinas, etc. En el caso del mecánico, se refiere al crecimiento en sí de los filamentos del hongo, causando una obstrucción o malformación en la zona de crecimiento, lo cual puede generar diversas condiciones patológicas. La sensibilizante se refiere a lo que mencionábamos de estados de alergia, generalmente se presenta hipersensibilidad tipo 1. Y en el caso de toxicidad, bueno, la toxicidad se puede referir básicamente a lo que es la ingesta de micotoxinas, generando una enfermedad o una intoxicación a nivel del sistema nervioso central, o a nivel de hígado o a nivel de riñón, o el consumo de hongos que generan misetismo. ¿Qué procedimientos seguimos en el laboratorio para poder llevar a cabo el diagnóstico de la micosis? Primero son los datos epidemiológicos, que se refieren a qué tipo de micosis están en la zona donde yo me encuentro laborando. Los datos clínicos que arroja el interrogatorio que tiene el médico con el paciente. Y a partir de ahí las necesidades que plantea el médico con respecto a los diagnósticos de laboratorio, de gabinete o anatomopatológicos que se requieran para poder llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad. Dentro del diagnóstico de laboratorio se pueden realizar un examen directo en fresco, directo de toma de muestra del paciente, un frotis que posteriormente será teñido bajo diferentes tinciones. En el caso de sospechar de levadura será tinción de Gram. En el caso de sospechar de filamentosos será azul de algodón. Se pueden realizar de estas muestras cultivos en medios específicos y medios diferenciales. Se pueden realizar pruebas inmunológicas para identificar antígeno o para identificar anticuerpo. Se pueden realizar inoculaciones en animales si fuera el caso de tratar de encontrar algún tipo de toxina. Se pueden realizar en el laboratorio pruebas bioquímicas y pruebas fisiológicas. Y obviamente también ya en la actualidad se realizan diferentes pruebas de identificación molecular. Dentro de este flujograma de diagnóstico, bueno, tenemos el diagnóstico médico. Después la toma de muestra clínica, la cual puede ir a microbiología o puede ir a anatopatología. De ahí va a haber un examen microscópico directo que puede ser fresco o puede ser la realización de un frotis y tener un diagnóstico preliminar de lo que estemos observando. Posteriormente la muestra puede pasar a cultivo, donde puede ser un aislamiento, una identificación. El aislamiento a partir de medios de cultivo básicos, selectivos o diferenciales. La identificación, ya sea fisiológica, micromorfológica o bioquímica. Y estas pruebas bioquímicas pueden ser por sistemas convencionales o llamados manuales, y ya sea a través de sistemas comerciales, de donde se generará entonces un diagnóstico de identificación del agente causal de la enfermedad. Y también como una forma alternativa, pues el proceso de inmunodiagnóstico, que es utilización de antígenos o anticuerpos,
Y bueno, aquí nos faltaría las pruebas de biología molecular. En los exámenes de gabinete tenemos la observación de daños presentes y observables en una radiografía o tele de tórax. Podemos tener la observación de la micosis utilizando lámparas de luz ultravioleta, en donde vemos aquí que una vez que se aplica la luz ultravioleta sobre el rostro de esta persona, se ve la presencia de estas pequeñas manchas. Esta es una infección por malacesia. Vamos a pasar a entender ciertos conceptos que son importantes para entender la micología. El primer concepto que tenemos que describir se llama polimorfismo lesional. Y esto significa una misma especie de hongo puede ocasionar diferentes formas clínicas. El ejemplo, Candida albicans puede generar candidosis cutánea, candidosis granulomatosa, candidosis sistémica, etc. Microsporum canis puede generar tiña o eumicetoma, Aspergillus fumigatus, onicomicosis, aspergilosis broncopulmonar y eumicetoma. O sea, se generan diferentes formas clínicas por el mismo agente causal. Otro concepto que tenemos es la pluralidad etiológica. Una misma lesión puede estar ocasionada por diferentes especies de hongos. Ejemplo, la onicomicosis, que es la patología que se refiere al crecimiento de hongos en las uñas, puede ser generada por Candida albicans, por dermatofitos o también por Aspergillus. En el caso del micetoma, aquí podemos tener dividido en actinomicetoma, cuando es generado principalmente por nocardia, o eumicetoma, cuando es generado por eumicetos, que se pertenecen a hongos verdaderos dentro del reino fungi. Otro concepto que tenemos es dimorfismo. El dimorfismo, que es la capacidad en el cambio de la forma infectante de un hongo a una forma parasitaria y patógena. El proceso es reversible. Ya vimos un ejemplo de dimorfismo, lo explicamos en el caso de las levaduras con cándida, donde se transformaba de levadura a filamento. Otro ejemplo es Sporotrix schenki. Su forma infectante es micelio, pero la que parasita es una levadura. En el caso de Fonseca pedrosoi, la forma infectante es micelial, pero la que está parasitando es una célula fumagoide. En el caso de Coccidios decimitis, la forma infectante es micelial, pero la forma parasitaria son esférulas que dentro contienen endosporas. Otro término muy importante a tener en cuenta es el pleomorfismo, que es pérdida de las características morfológicas que identifican al hongo en el cultivo, o sea, en el laboratorio. Generalmente, este fenómeno se observa como el crecimiento de colonias filamentosas, blancas y que no generan estructuras de reproducción, lo que significa que debemos recurrir a sistemas que favorezcan las estructuras de reproducción. Esos sistemas pueden ser medios de cultivo que favorezcan la reproducción, o puede ser un sistema que favorece la reproducción como el microcultivo. Otro término que resulta importante entender y contemplar es la reducción y complicación morfológica parasitaria. Las estructuras morfológicas típicas que están presentes en los hongos, en su ambiente natural o en el cultivo, se ausentan cuando el microorganismo parasita el tejido del huésped. Entonces, muchas veces lo que veamos en el laboratorio no necesariamente lo vamos a observar en las muestras del huésped. Dice, por el contrario, cuando los productos patológicos infectados son cultivados, el hongo se complica morfológicamente.
Quiere decir que cuando yo tomo la muestra de un tejido y después lo pongo en medios selectivos o diferenciales, empiezan a desarrollarse estructuras específicas de género y especie. Y esto lo vemos muy comúnmente en la identificación de dermatofitos, de Aspergillus o de mucorales que pertenecen a la familia de los zigomicetos. El último término que tenemos se denomina oportunismo, que ha sido relevante para la presentación de las micosis, sobre todo del tipo sistémico, ya que este factor de oportunismo rompe el equilibrio ecológico huésped-ambiente y predispone al paciente a ser infectado por hongos que en condiciones normales resultan inocuos. Los factores de oportunismo pueden ser de origen extrínseco o intrínseco, o sea, pueden ser generados alrededor del ambiente donde está ese paciente o pueden ser por modificaciones metabólicas o por infecciones de diferente índole, que pueden ser bacterianas, virales, parasitarias, que permitan el desarrollo de diversos hongos en ese paciente. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes.